Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien y listos para sumergirse en una historia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a desgranar un evento que ha revolucionado el mundo del espectáculo, una unión que nadie vio venir y que ha generado un sinfín de reacciones a la boda sorpresa de Mert y Afra. Sí han oído bien, Mert y Afra se han casado. Y créanme cuando digo sorpresa, es porque fue una sorpresa mayúscula, no solo para sus fans, sino parece que para muchos de sus allegados también. Así que prepárense porque vamos a entrar en todos los detalles, desde cómo surgió este romance tan inesperado hasta las reacciones que ha provocado, pasando por los pocos pero jugosos detalles que hemos podido recopilar de esta increíble boda que ha puesto a todos a hablar. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos encanta compartir con ustedes todo lo que pasa en el fascinante mundo de las celebridades. Ahora, ¿quiénes son Mert y Afra para los que quizás no los conozcan tan a fondo? Mert, un actor consolidado conocido por su carisma y su talento en pantalla, ha cautivado a miles con sus interpretaciones. Y Afra, una figura emergente que ha sabido ganarse un lugar especial en nuestros corazones con su frescura y su evidente potencial. Ambos con trayectorias individuales muy prometedoras, pero la verdad es que la idea de verlos juntos, y menos aún de saber que estaban planeando una boda, era algo que rara vez aparecía en las conversaciones de sus seguidores o en los medios. Habían compartido algún que otro proyecto, se les había visto juntos en eventos públicos, sí, pero nunca se rumoró una relación seria, y mucho menos un matrimonio. Esa es la magia, ¿verdad? El amor a veces decide presentarse de la forma más inesperada, y vaya si lo ha hecho en este caso. La noticia explotó como una bomba, dejando a todos preguntándose, ¿cómo, cuándo, por qué esta urgencia? Los detalles iniciales fueron escasos, lo cual, por supuesto, solo avivó aún más la llama de la curiosidad. Se habló de una ceremonia íntima, casi secreta, rodeados de un círculo muy reducido de amigos y familiares. Nada de grandes fastos, nada de invitados de relumbrón que acapararan los flashes. Y eso para muchos es incluso más romántico. Sugiere una decisión muy personal, un deseo de celebrar su amor sin las presiones y el escrutinio público al que normalmente están sometidos. Lo más intrigante es la falta de información previa. ¿Estaban saliendo en secreto desde hace mucho tiempo? ¿Fue un flechazo repentino que los llevó a dar este paso tan importante? Las teorías vuelan y aunque nos encantaría tener todas las respuestas, a veces la incertidumbre es parte del encanto de estas historias. Lo que sí parece claro es que, sea cual sea la cronología de su romance, su decisión de casarse fue firme y unánime. Se ha especulado mucho sobre si este matrimonio podría estar ligado a algún proyecto futuro, pero siendo sinceros, ante la falta de confirmación, nos inclinamos más por pensar que ha sido un impulso del corazón. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de comentarios y reacciones. Desde los más efusivos felicitando a la pareja, hasta aquellos que se sentían un poco sorprendidos, y no faltaron quienes, con un toque de humor, lamentaban no haber estado entre los invitados sorprendentes. Las fotos que han comenzado a circular, aunque pocas, muestran a Mert y Afra radiantes, con miradas de pura felicidad. Se percibe una conexión genuina, un amor sincero que trasciende las cámaras y los titulares. Se dice que el vestido de Afra era sencillo pero elegante, y que Mert lucía un traje impecable, ambos reflejando la personalidad discreta pero decidida de la pareja. Hemos intentado indagar un poco más sobre el cómo de la sorpresa. ¿Hubo algún indicio que se nos escapó a todos? A veces en retrospectiva uno empieza a ver pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas. Quizás alguna mirada cómplice en algún evento, algún comentario sutil en entrevistas. Pero en este caso parece que realmente supieron mantenerlo todo bajo 7 llaves. Esto habla muy bien de su capacidad para gestionar su vida privada en un mundo donde la privacidad es un bien muy escaso para las figuras públicas. Otra cosa que ha llamado la atención es la ausencia de un anuncio previo. Generalmente las parejas de celebridades, incluso cuando buscan discreción, suelen dar algún tipo de aviso, aunque sea mínimo, a sus seguidores más fieles. Aquí el golpe fue directo, ya estaban casados. Esto ha generado un debate interesante sobre los límites de la exposición pública y el derecho a la intimidad. Para algunos es un acto de rebeldía contra la vorágine mediática, para otros, una estrategia para generar impacto.
Nosotros, en cambio, lo vemos como una muestra de que, a pesar de su fama, siguen priorizando lo verdaderamente importante, su relación. ¿Y las reacciones de sus círculos cercanos? Aunque se habla de una ceremonia íntima, se intuye que los más allegados estuvieron presentes. Se espera que en los próximos días comiencen a surgir comentarios de amigos y familiares, lo que sin duda añadirá más capas a esta fascinante historia. Las felicitaciones públicas, por supuesto, no se han hecho esperar, y es hermoso ver cómo colegas y amigos expresan su alegría por esta nueva etapa en la vida de Mert y Afra. El hecho de que su boda haya sido tan inesperada también nos lleva a reflexionar sobre el concepto de amor real, en la era de las redes sociales. A veces la presión por mantener una imagen pública perfecta o por compartir cada momento puede desvirtuar la autenticidad de una relación. La decisión de Mert y Afra de dar un paso tan importante de forma tan discreta sugiere que su compromiso es con ellos mismos y con su futuro juntos, más allá de las apariencias o la aprobación externa. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar de esta pareja ahora? ¿Veremos a Mert y Afra colaborando en nuevos proyectos? ¿Será esta unión un impulso para sus carreras individuales o darán paso a una etapa más enfocada en su vida personal? Es un lienzo en blanco lleno de posibilidades, y honestamente, estamos muy emocionados por ver qué les depara el destino. Su conexión parece fuerte y la forma en que han gestionado esta noticia demuestra una madurez y una determinación admirables. Lo que está claro es que Mert y Afra han logrado lo que pocas parejas consiguen: acaparar titulares y generar conversación a nivel mundial sin mover un dedo de forma ostentosa. Su boda sorpresa ha sido el evento del momento, y no es para menos. Es un recordatorio de que en medio de tanta exposición, el amor verdadero, el que se construye en la intimidad y se celebra con quienes realmente importan, sigue siendo la fuerza más poderosa. Hemos analizado cómo esta noticia ha tomado a todos por sorpresa, la posible discreción de su ceremonia y las especulaciones que ha generado. Lo que queda claro es que Mert y Afra, con este paso, han demostrado que su relación es seria y que su felicidad es su prioridad. Han sabido mantener en secreto un evento tan importante, lo que habla de su control sobre su vida privada y de su deseo de celebrar su amor a su manera. Las redes sociales han explotado con reacciones, y aunque aún hay muchos detalles por descubrir, la alegría por esta nueva etapa en la vida de la pareja es palpable. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la boda sorpresa de Mert y Afra. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta noticia que nos ha dejado a todos con una sonrisa en la cara. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se esperaban esta unión? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo surgió este romance o por qué decidieron casarse de forma tan sorpresiva? Déjenos todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades y las historias más impactantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que contar. Hasta la próxima.